El tema de hoy es de epitermales de baja sulfuración, eh, por nuestro compañero Joseph Puerto Portugués, estudiante de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, desde el año de ingreso 2017. Forma parte del SEC Student Chapter San Marcos desde enero de 2020. Su objetivo al concluir la carrera es especializarse dentro de la geología económica en el área de exploración de yacimientos de minerales metálicos. Voy a presentarle ahora sobre los yacimientos epitermales de baja sulfuración. Primero vamos a hacer un contenido, ¿no? Vamos a hacer introducciones, unas definiciones básicas. Vamos a hablar sobre el sistema volcánico hidrotermal epitermal. Y por último vamos a hablar ya en sí sobre el sistema de baja sulfuración e intermedia sulfuración, ¿no? Además de dar sus ejemplos. Bueno, como introducción, tenemos que tener en cuenta que los yacimientos actualmente de oro y plata, de cobre y plata, más conocidos son los epitermales de alta sulfuración, bueno, en el Perú, ¿no? Como Yanacocha, Zipán y Tantahuatay. Pero también hay, para la extracción de oro, también es muy importante los yacimientos tipo pórfidos, ¿no? De cobre y oro, como La Granja, Minasconga, Corona, El Galeno y Michiquillay, pero no se le da mucha importancia a los yacimientos de baja sulfuración en comparación a los anteriores. Pero en sí son los que tienen mayor ley, o sea, son los que son más ricos en oro. Aquí vamos a dar una comparación, a ver, voy a poner el puntero. Aquí vamos a hacer una comparación a nivel mundial, bueno, en el año 2002, de lo que son un porcentaje de la extracción de oro en tipos de yacimientos, ¿no? En el año 2000, eh, los paleoplaceres fueron la mayor fuente de extracción de oro, ¿no? Especialmente el paleoplacer de Windesrand, que está en África, ¿no? Que, pues, pasando los 20 millones de onzas de oro, solo es uno, ¿no? En epitermales, con un 12%, junto a los sediment hosted, que son los diseminados de oro en sedimentos, ambos tienen 12% y los que pasan son 5 y 6, ¿no? Las minas. También el pórfido con un 12%, los greenstones orogénicos 9% y otros un 2%. Pero ahora en la actualidad, el paleoplacer de África, pues ha dejado ya de producir, ¿no? Y ahora en la tabla de los países que exportan o de los países que exportan, en ningún país de África aparece, ¿no? En el top de los 10 primeros o 5, sino que ya han subido el porcentaje de los epitermales y los de sediment hosted, ¿no? Subiendo ya casi de un 12 a un 25%. Ahora vamos a hacer unas definiciones básicas. Primero, vamos a hablar sobre qué es algo hidrotermal, ¿no? Cuando uno habla sobre una alteración o algo hidrotermal, se viene a la mente agua caliente. Eso es lo primero, ¿no? Agua caliente que se encuentra en la corteza. Esta agua puede venir por geotermismo o por magmatismo. Y se forman los minerales por la alteración que hay entre las aguas calientes y la roca huésped o la roca caja. Y los minerales que se forman son metálicos y no metálicos. El caso de epitermal es la misma definición de hidrotermal, pero ahora tiene un rango, ¿no? Está limitado a una profundidad de 1.5 kilómetros y tiene una temperatura entre 50 grados Celsius hasta 350 grados Celsius, ¿no? Y por la profundidad en la que se encuentra, estamos hablando de una baja presión. El caso del mesotermal es igual que el epitermal, pero solo a niveles más profundos, ¿no? Y quizás también un poco mayor temperatura. Ahora, vamos a hablar sobre el sistema volcánico de termal y epitermal. Para tener en cuenta, esto es un sistema pórfido. Aquí vemos los intrusivos. Vemos los solos de alteración que hay aquí que forman. Bueno, esto es un intrusivo de composición ácida, intermedia o calcoalcalina, ¿no? Esto se forma por la zona del MASH en las zonas de subducción. Estos ascienden y vemos aquí que acá hay un ascenso directo, un ascenso truncado y un ascenso que viene como una derivación del otro, ¿no? Estos que van de frente son los más sulfatados, y que tienen mucha cantidad de gases, ¿no? Y que van directo y
y salen a la superficie, ¿no? En forma de, a veces, volcanes o cráteres. En el caso de los que se van y no llegan a salir, tienen una gran presión y una gran temperatura, bueno, no tanta, no, porque llega a 300 grados, además que hay una gran diferenciación, ¿no? Tiene simulación de la roca caja y va haciéndose más ácido, va volviéndose más ácido, y antes de llegar se trunca, pero los volátiles que están aquí, encuentran estructuras o fallas o fracturas por las cuales pueden salir a la superficie, ¿no? Entonces, ese agua, como si fuera una tetera hirviendo, así, busca un lugar donde salir y sale por esta parte, ¿no? Estos ya llegan a ser muy ácidos, ¿no? Pero a una temperatura de 200 a 300 grados. Tienen contenido de CO2, ácido clorhídrico y azufre, ¿no? Pero estos se les llama yacimientos de alta sulfuración, ¿no? De oro y cobre. Pero aparte de esto, hay otro tipo de agua caliente, como se puede decir, fluido hidrotermal, que tiene un contacto con una roca que es básica, ¿no? Puede ser una, unas rocas carbonatadas que le van bajando también, aparte de la temperatura, la acidez, lo van neutralizando. Estas aguas tienen un transporte mayor, se van más a la periferia, en comparación de este que es casi directo, y tienen contacto con las aguas meteóricas, ¿no? Y el nivel de tabla de agua. Estas, estas son las llamadas yacimientos o depósitos epitermales de baja sulfuración que son ricos en oro y plata, ¿no? Ahora vamos en la siguiente. Vamos a hablar ya de los depósitos epitermales en sí, ¿no? Sabemos que los depósitos epitermales son los que van de 1 a 2 kilómetros de profundidad, que tienen una temperatura desde 50, bueno, hasta 350 grados, y durante su formación son un ascenso de los fluidos hidrotermales, ¿no? A veces pueden llegar como fuentes termales, aguas termales, y estos depósitos son muy ricos en metales preciosos como oro y plata, ¿no? Aunque también pueden tener una cantidad importante de metales base como cobre, plomo, zinc, etc. Ya. En el caso de la mineralización, hay dos tipos, ¿no? Los de baja sulfuración y de alta sulfuración. Los de baja sulfuración son reducidos y tienen un pH cerca a 7 de neutro. Y es por la concentración de los hidrógenos, ¿no? Y los de alta sulfuración son los que son más oxidados y ácidos. Bueno, aquí hay una definición mayor, más, que dice que los términos de alta y baja sulfuración fueron introducidos por Herdekis en 1987 y se refiere al estado de oxidación del azufre, ¿no? En los de alta sulfuración, el azufre más 4 forma de CO2 que es oxidado, y en los de baja, el azufre menos 2 forma sulfuro de hidrógeno reducido. Ahora, vamos a ver los depósitos epitermales a nivel mundial, ¿no? Aquí damos cuenta que está en una cadena, en la cadena volcánica de Pacífico Asiático, ¿no? Vemos que hay mayor cantidad de baja e intermedia sulfuración que los de alta sulfuración. Bueno, este mapa es del 2000, basado en el sitio de 1977. Vemos que los de alta sulfuración son mayores, pero en el caso de Sudamérica, vemos que los de alta sulfuración son más que los de baja, ¿no? Aunque ahora en la actualidad ya hay más depósitos en el Perú de baja sulfuración, ¿no? Aquí tenemos Pierina, Julcani y Yanacocha. Aquí también, como estas son zonas de subducción y de arcos volcánicos, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que están asociados casi la mayoría de estos a zonas de subducción y arcos volcánicos. Bueno, ahora vamos a ver las estructuras que pueden favorecer la existencia de estos depósitos. Aquí vemos una falla de rumbo o de extral que al momento de fallar, como se dice, forma estas estructuras, ¿no? En formas de rombos, y si hay una conjugada a esta, se forman fallas conjugadas, ¿no? Donde forman esas estructuras llamadas jocks, en forma de romboedros, en lo cual los fluidos hidrotermales aprovechan para poder ascender, ¿no? Aquí lo vemos. Esto lo vemos en una vista de planta, pero también se puede ver en una vista vertical. Ese nivel, el paleorrelieve, y estas son las fallas, ¿no? También acá forman otros jocks.
Y las fallas normales también forman, ¿no?, estructuras donde se puede subir. Aparte de esto, podemos darnos cuenta de que existe, cuando forman unos domos, en forma de domos, este es el domo, en la parte final del domo, como en un pliegue, se forman fracturas así conjugadas, la llamada esquistosidad de fractura. Y por aquí ascienden los fluidos y forma también los depósitos epitermales. Ahora, tenemos que hablar de los tipos de depósitos hidrotermales, ¿no? Estos se subdividen en tres, que son los de alta sulfuración, los de intermedia sulfuración y de baja sulfuración. Los de intermedia sulfuración en sí no hay todavía una definición exacta de este, se le integra dentro de los de baja sulfuración. Bueno, para esta exposición vamos a hablar de baja sulfuración como baja sulfuración y intermedia sulfuración. Bueno, los de alta sulfuración son ricos en metales, en cobre, en oro y arsénico, ¿no? Porque son ricos en sulfuros. Y está hospedada en zonas muy ácidas, ¿no? Zonas de lixiviación y de zonas de alteración argílica avanzada. Tienen litocaps como los pórfidos, igual, porque tienen una zona argílica avanzada. En el caso de los de intermedia sulfuración, también son ricos en plata y oro, zinc y plomo. También ricos en sulfuros, como la galena y calcopirita, pero en este caso estos son diseminados, no son cuerpos, pero en intermedia y baja sulfuración son betas. Bueno, tenemos en la baja sulfuración ricos en oro y plata también, bonanzas, pero pobre en sulfuros. En comparación de estos dos, este es pobre en sulfuros, o sea, no tiene poca pirrutita y alceropirita, ¿no? Las rocas son en zonas de trazarco extraccionales o también en zonas de subducción. Y tenemos que hablar que hay megadepósitos en baja sulfuración de oro, plata y teluro. A ver, siguiente. Bueno, antes de hablar en sí de nuestra zona de baja, nuestros depósitos epitermales de baja sulfuración, aquí hay unos sinónimos desde los años 77 hasta el 2000 de cómo fueron divididos los depósitos epitermales. Primero, Silitoy en 77 lo dividió como ácido y alcalino. Y Buckingham en el 81 en epitermal. Después, avancemos un poco más, en el 88 ya Bonham puso alta sulfuración y baja sulfuración. Después, Haiba y Head lo hicieron dependiendo de su estado, ¿no? O sea, de los minerales y del pH. En este caso puso ácidos y en el caso la alteración adularia silicita, ¿no? Después GDX otra vez aparece y los divide en baja sulfuración y alta sulfuración. Aquí otra vez vemos las alteraciones que hay, como lunita, caulinita y adularia sericita. Ya al final GDX en el 2000 hizo una recopilación de estos y los pudo dividir en zonas de alta sulfuración, intermedia y baja sulfuración. Ahora vamos a hablar del zoneamiento entre los dos miembros externos, ¿no? Tenemos al inicio de todo un magma rico en hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, ácido clorhídrico y los metales, ¿no? Entonces, este magma puede ir por un lado, que es este, donde tiene una combinación, ¿no? Digamos, de óxido de azufre con agua, con las aguas meteóricas, y forma el sulfuro de hidrógeno y ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno y ácido sulfúrico. Esta, al momento otra vez de tener contacto, tiene todos estos elementos, ¿no? Que son muy ácidos. Y al momento de depositarse, pues depositan en una baggy-sílica, o sea, un depósito diseminado de una baggy, un cuarzo queroso. Pero también el magma puede tener otro camino, el cual es que estos metales tienen un contacto con una roca que es neutra. Y al momento de ser neutralizada, forma estos compuestos, ¿no? Las sales, el dióxido de carbono y el sulfuro de hidrógeno. Y en vez de depositarse como una baggy-sílica en un diseminado, se depositan en unas venillas, son unas venas de minerales. Ahora, estas de aquí, de las baggy-sílicas, como son ácidos, tienen sus halos de alteraciones, ¿no? Tenemos las alteraciones de caulinita, lunita,
que bueno, son silicatos, son arcillas de aluminio y de potasio. Y después viene ya cuando va bajando la acidez, otra alteración que es de esmectita y lita, ¿no? Que son un conjunto de arcillas de, de sodio y de calcio. Y al final de todo esto ya vemos la zona propilítica, ¿no? Y la zona propilítica son de epídatas y cloritas, ¿no? Son ya más básicas. En el caso de las de baja sulfuración, que son neutros, un pH reducido, ya no tiene esta acidez que botaba la colinita, ¿no? Porque es más básico, así que de frente tiene una zona de esmectita, una islita y también de silicita, ¿no? Recordad que la silicita es una mica blanca, ¿no? Los dos, ambos tienen una zona propilítica, ¿no? Que es de cloritas y epídotas. Pero aquí hay un caso especial, ¿no? Este es de el steam heated, que es cuando el sulfuro de hidrógeno tiene contacto con oxígeno y nos da forma el ácido sulfúrico, ¿no? Y este steam heated está en el tope de ambos, en el tope de la de alta sulfuración y en el tope de la de baja sulfuración. Ustedes se van a preguntar por qué, si este es ácido, va a estar encima de uno de baja sulfuración. Te puedo creer que esté en uno de alta sulfuración porque es ácida, pero aquí que es un pH neutro, ¿por qué va a estar ácido? Pues la respuesta es un poco más fácil, es porque al momento de depositarse los minerales, se empiezan a depositar los minerales y empieza el fluido hidrotermal, va a empezar a bajar su alcalinidad, ¿no? Va a volverse más ácido. Y al momento de ya haber depositado o haber formado todos los minerales, el fluido va a ser mucho más ácido al tope. Y al final de todo va a volverse esto, ¿no? Un steam heated, una zona de mucha acidez. O sea que hay steam heated en la parte superior de uno epitermal de baja sulfuración y además también hay uno en el alta sulfuración. Y este steam heated tiene una zona de cristobalita, caulinita y alunita, o sea, una argílica avanzada. Y también una pregunta que pueden tener es cómo puedo diferenciar un steam heater de alta sulfuración de un steam heater de baja sulfuración. Pues la respuesta es que no se puede diferenciar. Lamentablemente no, en campo no se puede diferenciar ni tampoco geoquímicamente. Por eso a veces se confunden y buscan un depósito de alta sulfuración y al final encuentran uno de baja, ¿no? Entonces no nos podemos guiar por el steam heater. Aquí se ve más bonito. Vemos otra vez el depósito de la cámara magmática, una separación, ¿no? Aquí tiene un contacto mayor con aguas meteóricas, aquí también, pero no tanto. Aquí el fluido va más directo, forma una zona argílica avanzada, una hilita esmectita, una más básica, y tiene su steam heater, ¿no? Bueno, aguas sulfatadas, que son los steam heaters. Acá vemos la fórmula. En el caso de los de baja sulfuración, suben, tienen una integración con una roca que es básica, mayormente a veces carbonatos. Ve una zona de ebullición, una ebullición secundaria ya. Vemos el agua bicarbonatada, el pH va bajando, vemos que va subiendo, va desde un ácido hasta un 6 casi neutro. Se depositan los minerales y aquí se forma el steam heater, ¿no? Aquí vemos la zona argílica avanzada de colinita a lunita, que son unas fumarolas, podría ser. Y aquí vemos el sinter, ¿no? Que, bueno, más adelante vamos a explicar. Ahora, ¿qué es la importancia de saber los controles o la geometría de la mena, ¿no? Aquí tenemos unas venillas vasivas, unas venillas, un stonework. Vemos una lagisílica residual, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros encontramos un yacimiento epitermal de baja sulfuración? Vamos a tener venillas mayormente, ¿no? Mientras que en una de alta sulfuración vamos a tener un diseminado en las lagisílicas. Entonces, si yo encuentro una venilla, ¿qué es lo que yo pienso hacer al momento de extraerlo? Me conviene más hacer unos túneles, ¿no? Hacer túneles para poder extraer. Un socavón, se puede decir. En cambio, si yo encuentro un diseminado en oro, lo único que me queda es hacer un open pit, ¿no? Sacar el material y después ya tener que hacer un proceso de separación. Para eso es lo importante de saber la geometría, ¿no? Ahora vamos a ver las asociaciones minerales termosensibles. Bueno, acá una pequeña definición que es que la estabilidad de varios minerales ocurre en un ambiente epitermal de condiciones ácidas y neutras, ¿no?
y tienen un rango de temperatura donde pueden depositarse. Aquí vemos los minerales como lunita, jarosita, caulinita, diquita. Aquí tenemos, más abajo tenemos cristolalita, cuarzo, pirita, esmectita, clorita, biotita y pidota. Y ya al final tenemos adularia, calcita, huayquita, laumonita. Estos minerales están separados como ácidos, neutrales y alcalinos. Entonces, en los ácidos, vamos a ver que las temperaturas de la lunita no nos puede dar una guía, no son un mineral guía, ¿no? de temperatura, porque aparece en todo, ¿no? Desde 100 hasta 300 grados, ¿no? En cambio, la colinita como que tiene un mayor intervalo, ¿no? Entre 200 y 100, la jalosita es menor a 100. Aquí en los neutrales tenemos biotita, piota y clorita, tenemos, que son termosensibles, ¿no? En cambio, aquí en alcalina, calcita sí está en todos lados. Si nos damos cuenta, hay un intervalo que están compartiendo los ácidos neutrales. Por eso no se ha diferenciado muy bien los yacimientos epitermales de intermedia sulfuración, ¿no? Porque como que tienen que compartir minerales y nos puede confundir entre una ácida y una intermedia, ¿no? Por eso mayormente agarran nomás esta parte de aquí, que es la de baja sulfuración. Aquí falta la sericita, ¿no? Que debe estar acá junto con la moscovita, pero no lo han puesto porque este cuadro es de 96 y no encontré uno más actual. Pero debería estar aquí, ¿no? En esta zona casi neutral. Recordad que la sericita es la alteración de la moscovita, pero una moscovita con menos potasio. Ahora vamos a darnos una gráfica de ley versus tonelaje, ¿no? Aquí en esta gráfica de GDX del 96 vemos las minas que están aquí, y los de puntito azul son de baja sulfuración y los de X son de alta sulfuración. Vemos que la mayoría de los puntos azules están al tope y las X en la parte inferior. Aquí tenemos la ley, bueno, gramos por tonelaje, y aquí tenemos el tonelaje, ¿no? Entonces, con esta gráfica nos damos cuenta que los de baja sulfuración, los azules, tienen menos tonelaje, pero mayor ley. Y los de alta sulfuración tienen menos ley, pero mayor tonelaje, ¿no? Esto es muy importante saber, porque para no confundirse entre los tipos de yacimientos, ¿no? Ahí tenemos cuenta que los que tienen mayor tonelaje y menos ley son de alta sulfuración, y los que son menos tonelaje y mayor ley son los de baja sulfuración. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Tenemos el indio en Chile, que es un caso especial, ¿no? Siempre hay cosas especiales, ¿no? Mira, ¿por qué esta X está aquí? Bueno, es un caso especial, no se puede entender. Tenemos la Hidecheki Japón, que está por aquí, la Hi, que esta es de baja sulfuración. Tenemos la de Nevada, Round Mountain, y Yanacocha, Perú, que también es un caso muy extremo. Mira, se salió hasta de la gráfica, donde vemos que tiene mucho tonelaje, pero muy poca ley. Siguiendo, vamos a hablar sobre los sistemas de baja sulfuración e intermedia sulfuración. Ya, como ya hemos explicado, ya todos tienen casi la misma definición, ¿no? Son unas mezclas de aguas meteóricas que han percolado a la superficie, que tienen una fuente de una roca fundida y que estaba a mayor profundidad, ¿no? Son una cámara magmática, se puede decir. Tiene varios metales que han sido transportados por los fluidos y se van a depositar en la parte superior. En la actualidad tenemos que estos son en sí los campos geotermales activos, ¿no? Estos son futuros depósitos epitermales de baja sulfuración. Son abundantes a nivel mundial y ahí existen unos de cuarzo, oro y plata, ¿no? Además que son polimetálicos de metales base, pero con mucho oro y plata. Los minerales ganga típicamente son la calcedonia, el cuarzo criptocristalino, la adularia, la calcita y la radiocrosita, ¿no? A ver, siguiendo, vamos a ver, ya estamos dentro ya de un esquema tectónico volcánico del sistema de baja sulfuración. Este de aquí, que vemos que tiene forma de taza, en sí es ¿cómo se llama? Un cráter, ¿no? Se puede decir una caldera. O sea que anteriormente aquí había un volcán, ¿no? Pero que
por los mismos gases, fluidos que tienen, hubo un descenso de estos y se volvió una caldera, ¿no? O sea, se contrajo, se puede decir. Hubo un derrumbe. Aquí tenemos la cámara magmática que era del anterior volcán, ¿no? Que antes que se cayera. Aquí vemos los estratos volcánicos, una secuencia volcánica de cenizas. Y aquí vemos que del cuerpo magmático empezó a subir fluidos, ¿no? Fluidos de baja sulfuración. Van subiendo, a veces forman unos domos, como hemos hablado. Estos al subir tienen contacto con aguas meteóricas y van bajando van volviéndose más neutros, bajando su acidez, además de tener contacto con eso, ¿no? Aquí, al llegar a la superficie, vamos a tener los steam heated, donde se producen, como son tan ácidos, producen sílice de sobra, ¿no? Y forman los sinter, ¿no? Los sinter son un, un cuarzo botroidal, así, un cuarzo coloide, así, no tuvo tiempo de cristalizar y forma acá. Además, esta es la paleosuperficie. Mayormente eso es lo que vemos, ¿no? A recordar que este es un dique basáltico, ¿no? A ver, siguiendo. Aquí tenemos unas características de los tipos de epitermal, ¿no? Bueno, acá tenemos la de baja sulfuración y la de intermedia sulfuración. Ambos son en venillas o betas, ¿no? Este es un poco más profundo, un poco menos profundo, de baja temperatura, tiene hilita, tiene arcillas, calcedón, adular y calcita, ¿no? Aquí vemos la importancia del concentrado de oro y plata, ¿no? Tenemos un ratio de plata de 10 y de oro a 1, ¿no? O sea, son menores de 10 a 1. Y tiene bonanzas que pueden tener, o sea, son bonanzas en sí, no es tanto como decir o sea, es lo máximo, se puede decir, de encontrar en oro. Y su profundidad es de 100 a 300 metros. En el caso de los de intermedia sulfuración, son más profundos y de mayor temperatura. Aquí vamos a encontrar ya la moscovita, que se vuelve sericita por la alteración, como el cuarzo, rodocosita, varita y anitritas, ¿no? Tiene una zona argílica avanzada porque como está más profundo, este tiene menos tiempo en volverse más neutralizarse más que los de baja sulfuración, teniendo colunita, lunita y propilita, ¿no? Ahora vamos a ver una comparación. Aquí el porcentaje de oro en un ratio, tenemos que plata es 20 y oro es 1, y puede llegar a de plata 100 y oro 1, ¿no? A comparación de estos dos, el que tiene más oro es el de baja sulfuración, ¿no? Porque mientras acá por 20 de plata tenemos 1 de oro, aquí por 10 tenemos 1. Entonces también tiene una profundidad de desde 200 hasta 800 metros en la vertical, ¿no? Ahora vamos a hablar de cómo podemos diferenciar alta sulfuración y baja sulfuración en el campo. Bueno, en el caso de la de la baja sulfuración, bueno, genéticamente está relacionado, ambos tienen las mismas rocas, andesitas riolitas, ¿no? Pero aquí ya vemos que son coladas bimodales y son domos, además de acumulaciones sedimentarias que forman los sinters y los diques máficos, ¿no? O sea, son más básicos y acá tenemos cuenta que tiene de intermedios a félsicos. Aquí vamos a ver que tiene un poco notorio, dice, comúnmente pequeño y poco notorio, ¿no? Y excepto con una zona de steam heat asociada. Ambos tienen las zonas de steam heat, así que no nos podemos guiar. Tenemos la sericita y la hilita, ¿no? Ahora vamos a hablar de las gangas, ¿no? O sea, los minerales de cuarzo. Mientras que en la alta sulfuración tenemos una baggy de grano fino masivo que reemplaza a la mena de reemplazamiento. Aquí tenemos un cuarzo ya tipo calcedonia, ¿no? O poniendo una textura cruciforme. La textura cruciforme es solamente, son bandeadas, pero que tienen diferente granulometría, ¿no? O sea, no tienen una granulometría igual. Eso significa cruciforme. Que son laminares y a veces hay un reemplazamiento de carbonatos. Este de aquí era una calcita que fue reemplazada por sílice, ¿no? Por cuarzo. Y vamos a dar cuenta de que hay generalmente que son ricos en manganeso y varita. En los sulfuros claves, como sabemos acá, los de baja e intermedia, bueno, los de baja especialmente, son muy pocos sulfuros que que empiezan a precipitar. Los más comunes son esfalerita y galena, y menos calcopirita, ¿no? Y para los indicadores de baja sulfuración ya son la pirrotita y la arsenopirita. O sea, ya estos tienen muy poco,
muy pocos sulfuros. Ahora abundancia de sulfuros. Bueno, aquí tenemos que es muy poco, ¿no? De 1 a 20%, y de los sulfuros es menor a 5% en los de baja sulfuración, ¿no? 1 a 20 en la mena, pero en los de baja sulfuración menos al 5%. Predomina pirita, ¿no? Ahora, los metales presentes tenemos oro, plata, zinc, plomo y cobre. Y los elementos trazo tenemos estos de aquí, que son molibdeno, antimonio, arsénico, ¿no? Teluro, mercurio, selenio. Aquí como vemos que hay tanto oro, o sea, a comparación de estos dos, de intermedio y de alta sulfuración, el oro es muy abundante aquí. Entonces llegamos a ver ya en las vetas hasta oro nativo, ¿no? Oro mismo que sea de precipitado en forma de oro nativo. Ahora vamos a hablar de la textura Ledis Bladed. Aquí vemos, habíamos hablado anteriormente de que existía un reemplazamiento de sílice o de cuarzo en las calizas, ¿no? En las calizas había un reemplazamiento. Pues esa es la textura Ledis Bladed. O sea, es un producto de una precipitación por ebullición y un descenso de CO2, ¿no? Además de un enriquecimiento de pH. Es un reemplazamiento de sílice, ¿no? O sea, tiene la calcita, era estas pequeñas en formas de agujas, por eso la textura leti significa algo así como enrejado, enmallado, y blade de cuchillo, una forma acuchillada, se podría decir, pero que ahora es un pseudomorfo, ¿no? Porque el cuarzo, o el sílice, hubo un reemplazamiento de la calcita y tomó su forma, ¿no? Aquí se puede ver las estructuras, y eso también posiblemente era, pero tanto fue el flujo de sílice que vino, que ya hasta eliminó ya, o sea, borró el pseudomorfismo que tenía de las calcitas, ¿no? Sus formas, ya las eliminó y lo volvió medio masivo. Quizás en microscopio se podría ver mejor, quizás se puede ver esta textura, ¿no? Cuando, cuando el caso de hubo un reemplazamiento, pero que contiene, cuando hubo un reemplazamiento, pero tiene la forma pseudomórfica, se llamaríamos calcita bladed, ¿no? Así, más bonito. Ahora, ya para casi terminar, vamos a hacer una comparación desde el inicio, ¿no? Esta es una avenida de mineral, una avenida de baja sulfuración, donde como viene de una fuente magmática, de una cámara magmática, va perdiendo acidez, ¿no? Pero como todavía es ácido y tiene temperaturas, tienes alteraciones, como las alteraciones de los pórfidos, ¿no? Como aquí esto ácido tiene una de sericita hilita, medio ácido, y va bajando, ¿no? Este es ácido, es una argílica, este va bajando, que ya ve de clorita un poquito, y al final ya una propilítica, que es de clorita, calcita y epídola, ¿no? Ya va bajando su acidez. Entonces, en el caso de que esta sube, va a haber un nivel de agua, ¿no? Una tabla de agua, se puede decir. Esta es la paleosuperficie. Al momento de subir, tiene contacto en los fluidos, tiene contacto con la tabla de agua, formando los steam heated, ¿no? Los steam heated que hemos hablado, y en su base vamos a tener unas calcedonias medio blanqueadas, y sus depósitos van a ser, pues, con una alteración, ¿no? Que son caulinita, aulinita, que son los argílica avanzada. Estos, como el fluido sube y tiene contacto directo con el agua, el cuarzo, el sílice la sílice no tiene una posibilidad de poder cristalizar, ¿no? Entonces va a depositarse en la parte superior, pero en forma de una forma de coloides, así que no llegan a tener una estructura definida del cuarzo. Esas coloides se le llama sinter, ¿no? El sinter silicio. En el caso de aquí es igual, solamente que aquí llega y forma las llamadas aguas termales, ¿no? Aquí vemos hot springs, aguas termales. Estos de aquí se depositan, este sinter se deposita en las aguas termales y va otra vez, va por la pendiente, va depositando aquí en unos capas de sinter. Aquí he puesto una cosa que es muy importante, que es las texturas, ¿no? Mientras que al inicio aquí, cuando todavía es medio ácido, va a haber una cristalización de cuarzo, ¿no? Va a ser un cuarzo cristalizado. Cuando vamos a llegar aquí, vemos un cuarzo medio coliforme,
dominado por cuarzo bandeado que hemos visto en escenarios anteriores. Ya aquí cuando se forman los sinters, todo eso, vamos a ver un cuarzo microcristalino, a veces puede ser calcedónico, a veces coliforme, o diré coloidal. Ahora vamos a hablar, ya habíamos hablado del steam heated, pero aquí se va a ver más bonito, ¿no? ¿Cómo se podría decir un steam heated en la actualidad? Como una fumarola. O sea, son aguas ácidas, o sea, un vapor caliente que se llega a una zona vadosa, creando un blanqueamiento de caolinita a lunita, ¿no? Una alteración algílica avanzada. Y tiene una tabla de agua, que es el nivel freático actual, ¿no? Y antes de eso forma una calcedonia, ¿no? Aquí en esta foto vemos el nivel, ¿cómo se llama? A la base de calcedonia. Vemos este blanqueamiento que hay, que son las zonas de algílica avanzada, una zona vadosa, y esta es la fórmula, ¿no? Habíamos hablado que era el sulfuro de hidrógeno más oxígeno me daba ácido sulfúrico, ¿no? Y además son ricos en hierro, ¿no? Y silicio. Ahora, explicar el sinter. Bueno, el sinter no es nada más que un cuarzo que no tuvo tiempo de poder cristalizar bien, ¿no? Aquí tenemos una depositación, una definición mejor que son depósitos silíceos en rocas sedimentarias de forma química formada por precipitación de fluidos hidrotermales, ¿no? Estos están muy asociados a la zona de mineralización en epitermales de baja sulfuración de oro, ¿no? También recuerda de baja actividad. Vemos aquí que a veces están medio bandeados, son oquerosos también, no tanto como la agua sílica. Y si vamos a la lupa, vamos a ver que en los cuarzos vamos a ver como si fuera un ópalo, podría decir. Casi como un ópalo, ¿no? Que no llegó a formarse cristalográficamente. Aquí un ejemplo tenemos el sinter de Maulagin en USA. Y aquí tenemos un sinter con cinabrio, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los ejemplos de depósitos de baja sulfuración a intermedia sulfuración. Un ejemplo muy claro es la mina Hishikari. Aquí vemos una venilla, dos venillas, tres venillas. Vemos aquí claro que hay menos de un gramo por tonelada de oro. Aquí va 20 y aquí va de 1000 a 4000, ¿no? De gramos de oro, ¿no? Por tonelada. Aquí tenemos una duda, ¿no? Pues, uno pensaría que, ¿por qué va subiendo? O sea, va subiendo lateralmente cuando, entre comillas, primero el del centro debería ser más mineralizado que el que sigue y que el que sigue. Pues la respuesta es que el primer evento o el primer fluido que subió fue este grande. Vamos a ver aquí. Fue este de acá. El de acá. Fue este de aquí. Por eso tiene estas grandes bonanzas de oro, ¿no? De 1000 a 4000. Luego este dique tuvo una fractura por aquí y subió o emplazó otro segundo evento, ¿no? Que formó este dique, que ya no tiene esta misma cantidad que tenía de oro y plata, diré de oro, pero igual tiene una cantidad decente, ¿no? 20 gramos, a comparación de 1000 y 4000, bueno, es algo, ¿no? Y por último, esta venilla o esta beta tuvo otra fractura por aquí y ascendió otra vez un último evento. Pero esto ya es muy pobre en oro, ¿no? Que ella es de 1 gramo. Eso es lo que pasó en esta mina. Ahora siguiente. Ya en el caso de Perú, podemos ver la mina que ya es Arcata, ¿no? Es una mina ya de la época colonial, que tiene oro y plata, ¿no? Aunque este es más rica en plata que en oro. Vemos que va casi de 1 a 100. Sí, de 1 a 100, ¿no? El ratio. Vemos que es de 3000 toneladas de plata, metros 30 de oro, ¿no? Aquí, esta zona dice que es una algílica avanzada esta zona. ¿Y por qué dirás dónde vas a encontrar una algílica avanzada? Pues en una zona de steam heated, ¿no? Este de aquí es el tope del steam heated. Es la zona de algílica avanzada. Entonces significa que abajo de esto vamos a encontrar lo que son las vetillas, que son las venas, que son ricas en plata y oro, ¿no? Aquí al final vemos la mina Arcata, aquí vemos las venillas,
una o dos venillas que son ricas en plata y en oro, ¿no? Estas que están aquí en medios oscuras quizás son porque son venillas que tuvieron un montón de sulfatos, ¿no? Que precipitaron ahí. Pero la que es principal es esta de acá, ¿no? Que está el ingeniero está haciendo su muestra, ¿no? Sacando su muestra. Bueno, acá vemos que son venillas de plata con cuarzo y rodocrosita, ¿no? Parece medio rosadito. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido más o menos la exposición. Y bueno, aquí acá. Gracias.